una niña de 15 años torturada en la zona de Pedro Juan Caballero, obligada a tomar soda cáustica, que se estaba recuperando en el hospital de trauma. Lamentablemente, su condición ha empeorado debido a una neumonía y fue trasladada a una unidad de terapia intensiva. Los médicos no aventuran un posible desenlace al cuadro de salud que atraviesa la joven, que el pasado 13 de enero habría ingerido soda cáustica luego de haber sido torturada por la mujer para la cual trabajaba. A su cuadro ya delicado se sumó una neumonía bilateral grave, es decir, que afecta a ambos pulmones. Hay muchas posibilidades que sea una afección, como le llamamos nosotros, neumonía intrahospitalaria, es decir, que se produce una vez que está internado ya el paciente, que per se ya tiene ciertos déficits de inmunología, de inmunidad, entonces se defiende mal ante la cantidad de gérmenes que pululan en un hospital. Debido a la gravedad del caso, la adolescente debió ser trasladada a la sala de terapia intensiva, para lo cual debió ser sometida a un coma inducido. Está con un coma inducido porque está en respirador. Y para tener un tubo en la garganta conectado a un respirador en terapia intensiva, uno tiene que estar absolutamente inerte, como anestesiado. Entonces se les hace medicaciones que producen un coma inducido, es decir, el paciente no se mueve, no habla, no siente nada porque está, si no se pone a luchar contra el respirador. Si bien de momento se descarta que la joven tenga perforaciones al nivel del esófago, todo el trayecto interno entre la boca y el estómago se encuentra con quemaduras de diversos grados, por lo cual sigue siendo alimentada de forma parenteral, con nutrientes inyectados a sus venas. No obstante, los médicos descartan que precise ser trasladada al exterior para un mejor cuidado y aseguran que cuentan con toda la provisión de medicamentos e insumos necesarios para su atención.